Parecía que China iba a disparar sus perspectivas económicas en cuanto se recuperara de la complicada situación de 2020, pero los últimos datos parecen acercar al gigante asiático a una peligrosa encrucijada financiera que ya estancó a Japón durante décadas. Se conoce como la trampa de la deflación, en donde empresas y consumidores retrasan sus compras e inversiones a la espera de que los precios bajen más, lo que puede llevar a una espiral de enfriamiento de la economía que acabe desembocando en una brutal recesión. Se conoce como la década perdida de Japón al periodo comprendido entre 1991 y 2001, llamado así por ser una época de un gran estancamiento económico derivado del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria que venía gestándose desde 1980. El daño derivado de pinchar la burbuja a finales de los 80 llevó a las autoridades niponas a realizar inyecciones masivas de capital en empresas que no eran viables ni eficientes bajo el mantra de que eran demasiado grandes para caer, lo que condujo a pérdida de competitividad del país y, en consecuencia, al estancamiento de la economía. En los siguientes 10 años, el crecimiento apenas superó el 1% anual, un fortísimo frenazo teniendo en cuenta que en los 60 Japón crecía a doble dígito. El estancamiento se prolongó hasta prácticamente la actualidad, caracterizándose la economía de Japón por los bajos tipos, la elevada deuda y el crecimiento prácticamente nulo. Trasladado al actual caso chino, el tambaleante sector inmobiliario presenta inquietantes similitudes. China pidió prestado e invirtió demasiado en el sector inmobiliario al tiempo que penalizaba el consumo. El auge especulativo de la construcción tras el descomunal estímulo económico que el gobierno realizó como respuesta a la crisis de 2008 desembocó en unas cifras de crecimiento absurdas. Y a espaldas de muchos, la burbuja se fue hinchando. Ahora que el boom ha terminado, que el 30% de la economía esté destinado al ladrillo es un lastre muy importante para el país. Durante la pandemia ya se vio como unas autoridades preocupadas por el exceso de deuda intentaron poner coto al loco crecimiento inmobiliario y el resultado fue el que salió en los titulares: caída de precios, promotores de gran tamaño como Evergrande en la quiebra, gobiernos locales muy endeudados sufriendo por la incapacidad de sacar rendimiento de los terrenos o escenas como la de decenas de miles de chinos hipotecados rebelándose contra el pago de sus cuotas al ver cómo los pisos que se les tenían que entregar nunca llegaban. Aquí es donde se fundamenta el dilema japonés de China. Si el gobierno sigue concediendo préstamos a promotores en dificultades como Evergrande y vende el relato de que todo está bien, estas monstruosas empresas se tornarán zombies y seguirán malgastando ingentes recursos económicos. Se habrá hipotecado el crecimiento de los años venideros y se habrá perdido capacidad de estímulo. Un estímulo que ya de por sí tiene poco margen, haciendo vacilar a las autoridades chinas a la hora de ampliarlo más allá de parches puntuales. La otra receta es la contraria. Se obliga a los colosos inmobiliarios en apuros a reestructurarse y cerrar. Estos dejan de pagar los préstamos, imponiendo pérdidas a los prestamistas y deprimiendo temporalmente el crecimiento, pero liberando trabajadores y capital para reasignarlos a áreas más productivas. Se acepta el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Japón optó por el primer modelo, extendiendo el dolor de su burbuja a lo largo de casi 4 décadas de débil crecimiento, ya que no querían aceptar shock corto y brusco que podría haber conducido a la destrucción creativa y a un nuevo modelo económico. Grietas internas y externas. El resto de la ecuación presenta agujeros. Como fábrica del mundo, China está sufriendo todavía la peor consecuencia del 2020, la baja demanda global de productos manufacturados, lo que ayuda a explicar el hundimiento de las exportaciones. El mercado externo de bienes de consumo de China sigue siendo débil y aunque una parte de este se compensa con inversiones en transición verde y exportaciones de automóviles eléctricos, la fragilidad general ya se refleja en las débiles cifras de exportación del país. El mercado laboral y la demografía tampoco emiten buenas vibraciones. China no tiene perspectivas de aumentar la base de trabajadores, ya que su población comenzó a reducirse el año pasado y la productividad no avanza pese al destacado desarrollo tecnológico que sorprende al que visita el país. En el frente chino, China sigue pagando el precio de su negativa a estimular el consumo al salir de la crisis de 2020, mientras que el legado de la recesión sigue siendo bastante evidente en el mercado laboral, con un desempleo juvenil que continúa aumentando, lo que apunta a una dificultad de la economía para absorber nuevos demandantes de empleo. En el exterior, China se enfrenta al desplome global de la actividad manufacturera después de que el mundo entero se atiborrara de productos electrónicos hace 3 años. Si echamos un vistazo a los datos, podemos ver que las exportaciones cayeron un 12,4% interanual en junio de 2023.
En los últimos años se tomaron medidas drásticas contra la enseñanza privada y los sectores más productivos de alta tecnología y se entabló una lucha con los Estados Unidos que dio lugar a restricciones a la importación de chips. Algunos esperan que la reciente relajación de estas restricciones a empresas como Alibaba ayuden al crecimiento de la economía, pero la confianza cuesta recuperarla. Cierto es que China también tiene algunas ventajas. Los grandes bancos son propiedad del Estado, por lo que, a diferencia de Japón, es más difícil que flaqueen ante una situación como esta, ya que todos actúan en estricta formación tortuga. Además, la población china también es mucho más joven que la japonesa. El gigante asiático aún tiene mucho potencial de crecimiento, simplemente para que su población se ponga al nivel del resto del mundo, ya que sigue siendo mucho más pobre que Japón cuando estalló su burbuja en 1990. El país de Xi Jinping también tiene la experiencia de Japón para aprender, y sus economistas han pasado mucho tiempo estudiando el caso desde que el Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista Chino, publicó un artículo de opinión anónimo en 2016, advirtiendo de estos peligros. ¿El Politburó es plenamente consciente? No parece que desde el poder se esté actuando en consonancia al peligro que enfrentan. China ha hablado mucho de pivotar hacia un crecimiento impulsado por el consumo real y no por la deuda, pero ha hecho poco. El crecimiento intensivo del endeudamiento, que era tan preocupante para el autor anónimo en 2016, en realidad aumentó significativamente en los 7 años siguientes. En relación a lo que sí han hecho, el martes, China publicó un paquete de 11 puntos destinado a liberar el potencial del consumo de los hogares. Este incluye ayudas para que las familias adquieran nuevos electrodomésticos inteligentes y un mejor acceso al crédito para la compra de productos, ya que la capacidad y las expectativas de consumo de la gente son todavía bastante débiles. Lo que no sabemos es si estas medidas llegan a tiempo. Los nuevos datos de la encuesta del Banco Popular de China muestran que los líderes del país no han logrado recuperar la confianza entre los consumidores después de la pandemia. Así, aunque el sector servicios se ha recuperado casi por completo, el número de ventas de viviendas ha vuelto a caer. Ya el repunte de principios de este año resultó ser solo una breve corrección. Una vía para atajar la situación de potencial estancamiento sin inundar la economía de yuanes o mantener con vida empresas que deberían desaparecer sería hacer selectivo el estímulo hacia el consumo. Pero no es tan fácil. En una situación de evidente déficit de demanda, que refleja una incapacidad para desplazar plenamente el motor de la economía hacia el consumo, lo último que se necesita actualmente es otra ración de gasto sin sentido. Estimular directamente el consumo no está exento de dificultades, ya que cualquier acción sobre los ingresos podría acabar siendo engullida por el inmobiliario, que las autoridades, por buenas razones, podrían querer evitar espolear de nuevo. Con respecto a este espinoso sector, el planteamiento de las autoridades se limita a mitigar los daños de las constructoras, pidiendo a los bancos estatales que se muestren más indulgentes y retrasen aún más la devolución de los préstamos de los promotores. Como conclusión, en un entorno de incertidumbre tanto a nivel externo como interno, marcado por las crecientes tensiones geoestratégicas, las nuevas prioridades políticas del Partido Comunista y la debilidad de los motores tradicionales de crecimiento del país, manufactura y exportación, el dragón chino parece perdido en la indecisión económica, atrapado en la búsqueda de un modelo que le permita convertirse en una nación rica y desarrollada, sin caer en el gélido estancamiento que sufrió su vecino insular. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.